Hoy vamos a hablar del ciclo celular. Para dividirse, una célula debe completar varias tareas importantes. Debe crecer, copiar su material genético, su ADN, y dividirse físicamente en dos células hijas. Y así podemos decir que la definición sería que es un conjunto ordenado de sucesos que conducen al crecimiento de la célula y a la división en dos células hijas. En las células eucariotas o células con núcleo verdadero, las etapas del ciclo celular se dividen en dos fases importantes, la interfase y la fase de mitosis o fase M. La interfase es el periodo comprendido entre mitosis. Es la fase más larga del ciclo celular y ocupa casi el 90% del ciclo. Comprende tres etapas, fase G1, fase S y fase G2. El ciclo celular se inicia en el instante que aparece una nueva célula y termina en el momento que dicha célula por división origina dos nuevas células hijas. De forma muy resumida podemos decir que la fase G1, G significa gap, intervalo en inglés, o también growth, que es crecimiento, porque es un periodo de crecimiento general. La célula en ese momento puede salir del ciclo y entrar en fase de quiescencia, como veremos, o fase G0. G0 es una fase de especialización, quiere decir que la célula se especializa y ya no sigue dividiéndose. Si el ciclo avanza, entramos en fase S. S es fase de síntesis. Y finalmente entraríamos en la fase G2, que es fase nuevamente de crecimiento. La célula se prepara para entrar en mitosis. En el caso de que el ciclo celular durase 24 horas, aproximadamente una hora, entre media hora y una hora, sería la mitosis. G1 duraría en torno a 8 horas. La fase S es la más larga, son 10 horas. G2, 5 horas. Y veamos ahora con más detenimiento qué sucede en cada fase del ciclo celular y cómo es su regulación. Una vez termina la división celular, algunas células deciden no dividirse más. Entran en fase de inactividad o fase de quiescencia. Fase G0. Así le ocurre, por ejemplo, a células como la neurona, los miocitos, los hepatocitos. Sucede cuando estas células alcanzan la madurez y ya están totalmente diferenciadas, se han especializado. También lo pueden hacer las llamadas células senescentes. Estas son las que sufren envejecimiento o deterioro. Sin embargo, la mayoría de las células sí se van a dividir. Se llaman proliferantes e inician el ciclo celular. Lo inician en G1. G1 es una fase de crecimiento celular donde hay mucha actividad biosintética. Y la célula va a aumentar su volumen celular, casi lo va a duplicar. En G1 aumenta el volumen celular porque hay una elevada transcripción. Se forma mucha cantidad de ARN mensajero, por tanto, aumenta la síntesis de proteínas. Muchas de estas proteínas formarán orgánulos. Tener en cuenta que hay que repartir orgánulos entre dos futuras células hijas. Y esto contribuye al aumento de volumen celular. Al finalizar la fase G1, aparece el primer punto de control y la célula se pregunta: ¿tengo el tamaño adecuado? ¿Hay nutrientes suficientes? ¿Suficiente energía ATP? ¿Hay suficientes factores de crecimiento? Si todo ok, el ciclo avanza. Si no, el ciclo se detiene. Es un punto de control o punto de restricción. Este es un paso crítico en el ciclo, pero no va a ser el único. Hay más puntos de control a lo largo del ciclo celular. La fase S es la segunda fase del ciclo. Es en la que se produce la síntesis o replicación del ADN. También se sintetizan proteínas asociadas al ADN llamadas histonas. Una vez terminada la fase S, existirán dos copias de la información genética de la célula, una para cada una de las células hijas futuras. Una vez el ciclo pasa a la fase G2, sucede algo importantísimo. El material genético, la cromatina, comienza a espiralizarse, a condensarse. Aparecen las estructuras necesarias para la división de la célula y la célula termina de crecer, alcanzando el volumen necesario para entrar en división. Ahora también vamos a encontrar un importante punto de control, donde la célula se pregunta: ¿el ADN es correcto? La verdad es que el ADN se revisa en todo momento, si ha sufrido o no daño, tanto en G1 como en fase S como en fase G2.
Pero aquí, antes de entrar en división, es importantísimo comprobarlo. Aquí podemos ver una célula en división. Cuando aparece daño celular, se activa una proteína, la llamada P53. Esta proteína favorece la reparación del ADN y por tanto la reparación celular. Sin embargo, si falla esta reparación, se estimula la apoptosis y la célula muere. De esta manera se controla el daño celular. Y si este mecanismo no funciona, entonces puede aparecer el cáncer. No va a haber reparación, tampoco apoptosis o suicidio celular, y la célula dañada comienza a dividirse. Esto podría conducir al cáncer. Recordad que el cáncer es un tumor maligno. La mera proliferación anormal de células no significa que aparezca cáncer. Es un tumor benigno. En este caso, si observamos un cáncer, vemos cómo las células se infiltran en el tejido, lo invaden y pueden llegar a un vaso sanguíneo. Acabará diseminándose por el organismo y aparecerán las llamadas metástasis. La forma que adopta es parecida a la de un cangrejo y es por eso que se llama cáncer. Bueno, pues esta es la relación que existe entre el ciclo celular y el cáncer. Y retomamos de nuevo. Nos habíamos quedado en el punto de control que existe entre G2 y la fase M. Pues bien, en la fase M de mitosis aparece un nuevo punto de control fundamental entre metafase y anafase de la mitosis. Aquí, la pregunta que se hace para poder proseguir es: ¿está perfectamente ensamblado el uso mitótico? Y también se pregunta: ¿están perfectamente enganchados los cromosomas a los microtúbulos? Si la respuesta es sí, finalizará el ciclo celular, finaliza la mitosis, sucede la citocinesis y aparecen las dos nuevas células hijas. La regulación del ciclo se produce en los puntos de control del ciclo celular, como hemos visto. Pero ¿cómo se lleva a cabo? Existen una serie de proteínas o factores que hacen que la célula decida si avanzar o no en el ciclo celular. Las ciclinas están entre los reguladores centrales más importantes del ciclo celular. Las ciclinas se unen a unas proteínas, a unas enzimas llamadas quinasas. Una quinasa solitaria es inactiva, pero la unión a una ciclina la activa, la vuelve enzima funcional y entonces podrán actuar permitiendo que el ciclo avance. Esta unión va a hacer que se levante el freno en los puntos de control o de restricción del ciclo celular. Para ello necesitará la energía del ATP. La unión ciclina-quinasa lo que hará finalmente será fosforidar determinados sustratos y gracias a ello se va a poder regular todo el ciclo celular.